Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Muy contenta. Bienvenidos, Cuarto Verde. Nuestro lema, ¿verdad? Estudio, respeto y disciplina. Tenemos también nuestros acuerdos. El primero de ellos que se trata de la actitud positiva. Muy bien. El segundo que es una escucha activa. El tercero, que es un lugar adecuado para poder escuchar esta sesión, ¿verdad? Y no seas interrumpido. Y tu responsabilidad en todo lo que desarrolles. Bien, chicos, excelente. Te recuerdo que estamos en el segundo bimestre, en la sesión número 2 de el área de personal social, de la subárea de historia. Así es, nuestra frase del día es la siguiente. Escucha con atención. Nuestra mayor debilidad es rendirse. La única manera de tener éxito es intentarlo siempre. Una vez más. Bien, esta frase viene ¿de quién? De Thomas Alva Edison. ¿Qué pasa con él? Tantas veces que intentó la bombilla, ¿verdad? Pero él no se rindió hasta que lo logró. Muy bien, chicos, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. No vamos a rendirnos. Para tener éxito debemos intentarlo una y otra vez, con mejores estrategias, mejores formas, mejores caminos. Así es. Miren, entonces por acá vamos a ver de qué vamos a aprender hoy día. Vamos a aprender de la organización educativa durante la colonia en el virreinato. ¿Qué vamos a hablar? De las características y su organización, ¿verdad? Sus niveles, la estructura, cómo estuvo formada. Bien, nuestro propósito principal son dos. Comprender la influencia de la organización social y religiosa sobre la educación durante la colonia. Identificar las instituciones educativas y características haciendo comparaciones entre el virreinato y la actualidad, cómo fue esa educación. Y el producto, una ficha práctica y un cuadro comparativo de la educación de ese tiempo y nuestra educación actual. Bien, ahora vamos a hablar de las características de la organización educativa del virreinato. Bien, te comento que fue clasista. ¿Qué quiere decir? Que identificó las clases sociales para poder enseñar o para poder discriminar a quienes no enseñarían. Te comento que además solo accedían a ella los grupos sociales dominantes. El pueblo no podía acceder a ese tipo de educación. Además se brindó a través de las congregaciones religiosas. Recordemos que ellos eran los que organizaban los religiosos. Tenían escuelas, tenían seminarios, tenían conventos donde reunían y empezaban sus casas de enseñanza. Bien, se suprimió el Yachaywasi. Recordemos que el Yachaywasi era una casa de estudios o casa del saber donde los incas enseñaban pues a la realeza, enseñaban a los incas, ¿verdad? A los hijos de los incas. Bien, además se crearon escuelas, colegios, seminarios y universidades. Imagínense, tan avanzado que estuvo, que hubieron colegios, seminarios y universidades además. Vamos a ver, chicos, qué universidades fueron estas, qué colegios, qué seminarios, ¿verdad? Seguimos por acá, tenemos otras características. Estuvo a cargo además del clero de dominicos, de agustinos, de mercedarios, desde el inicio de la conquista, eso es cierto, ¿verdad? Aperturaron escuelas, colegios y al lado de los colegios también conventos junto a ellas. Muy bien, los jesuitas fundaron numerosos colegios secundarios y hasta de nivel superior. Además, la educación fue estrictamente memorística, férrea, ¿verdad? Con una disciplina como la letra con sangre entra. Se creó a raíz de una pintura que hubo, pues, ¿no? Y entonces otra persona la interpreta y sale ahí el retrato de un maestro castigando a un estudiante. Bien, pero además fue de carácter religioso, claro, porque no podía enseñar
lo que la iglesia no aprobara. Claro, porque sabíamos que la iglesia era la que estaba a cargo de la enseñanza, ¿verdad? Porque ellos querían enseñar la religión católica, pero desde las escuelas, para que un poco puedan motivar y puedan abarcar a más feligreses. Muy bien, chicos, continuamos entonces por acá. La educación primaria. Vamos a hablar un poquito aquí de los niveles de la educación que hubo. Aquí tenemos a la educación primaria. Y esta educación primaria se dio ¿dónde? Se dio en los colegios menores. Tenemos aquí también colegios mayores donde se brindó la educación secundaria y además superior. En la educación superior, sus hijos se les enseñaba a hijos de los curacas. Recuerden que fue clasista, ¿no? Ellos veían a quién se le tenía que enseñar, hijos de curacas si podrían ser, y también obviamente a hijos de españoles, según la autoridad o cargo que estuvieran ocupando. Bien, aquí por ejemplo estudió Túpac Amaru II. En el colegio en la educación superior, San Francisco de Borja. Mira, además hubieron seminarios para los varones, para los futuros sacerdotes, para formarlos, ¿verdad? Religiosamente. Y también hubo conventos para las mujeres. Y también hubieron universidades. Imagínense entonces este nivel que tenía ya desde el virreinato. Vamos a hablar ahora sobre las escuelas. Bien, hubieron escuelas de educación primaria, bien, donde habían colegios a nivel de parroquias. Enseñaban a leer, a escribir, a contar y el evangelio, por supuesto, que ustedes saben que era una pieza fundamental, ¿verdad? La vida religiosa es muy importante para que las personas sean reflexivas, escuchen, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos aquí también a la educación para los indígenas. ¿Qué les enseñaron a ellos? Les enseñaron la música, las artes plásticas y también hubo la alfabetización para aquellos que no sabían ni leer ni escribir y eran quienes o curacas que iban a adoctrinar y enseñar a otros más. Bien, tenemos también la educación femenina que se dio en los colegios llamados recogimientos. Ven que era como una especie de conventos donde ellas se aislaban, donde aprendían más la vida cristiana. También, miren chicos, enseñaron una doctrina cristiana y les enseñaban a ellas, a las mujeres, ¿no? La doctrina cristiana, las labores domésticas, entre ellos también la lectura, escritura, costura, cocina, música, etcétera, entre otros. Muy bien, también tenemos los seminarios. Aquí tenemos el Santo Toribio, ¿no? En 1591, que era para la formación de sacerdotes. Y tenemos también el San Jerónimo en Arequipa. Por supuesto, también tenemos otro que es San Carlos y San Marcelo en Trujillo. Muy bien, chicos. Vamos a hablar ahora sobre los colegios menores. Recuerden que ellos impartían una educación elemental, donde se enseñaba a leer, a escribir, el catecismo, entre otros. Bien. Además, fueron creados por el virrey Toledo, recuérdalo. Ahora tenemos por acá los colegios mayores. Ahí se impartía una educación intermedia que estaba dirigida a los sectores medios y a algunos funcionarios como Centro de Educación Superior y otros que se vinculaban además con los seminarios. Pero en 1568 se crea el Colegio San Pablo en Lima y el Colegio de Transfiguración en el Cusco. Bien, además en 1562, miren chicos, se creó también el Colegio Mayor de San Martín y en 1591 el Seminario de Santo Toribio. Así es, ahora vamos a hablar sobre algunos colegios principales, los principales colegios que existieron, como el de San Martín, San Pedro, San Pablo, San Pedro Nolasco, San Ildefonso, también tenemos, Santo Tomás, tenemos San Buenaventura. Y también vamos a hablar aquí de la orden religiosa a cargo. ¿Quiénes estaban a cargo de estos colegios? Tenemos aquí a cargo de estos colegios a la Compañía de Jesús, a los mercedarios, a los agustinos, a los dominicos. Tenemos también a los franciscanos. Bien, chicos. Ahí están entonces las imágenes de ellos. Lo recuerdan, ¿verdad? Muy bien.
A ver, otros colegios que también destacaron, ¿no? Otras aquí. Tenemos a San Felipe, que era destinado a los hijos de los conquistadores, a cargo de los sacerdotes del arzobispado de Lima. Además, a San Antonio de Abad del Cusco, que dio origen a la actual Universidad San Antonio de Abad. Y por supuesto al Colegio de Caciques, creado para la educación de indios nobles. Los caciques fueron educados con el objetivo de adoctrinarlos y podrían servir como intermediarios con las autoridades coloniales. Tenemos aquí, por ejemplo, al príncipe de Lima y San Francisco de Borja en el Cusco. Muy bien, chicos. Por último, tenemos acá a las universidades. Bien, ellas se encargaban de la formación profesional. La enseñanza se impartía en la universidad organizada en facultades o en escuelas, ¿no? Y las principales con títulos a los que se otorgaba el bachiller eran licenciado y doctor. Bien, estas universidades contaban con sus propias rentas, además de las que recibían del gobierno colonial. Entre las principales universidades que se crearon durante el virreinato tenemos la universidad más antigua de América, que es la Universidad Mayor de San Marcos, fundada en 1551 por los dominicos. La Universidad Mayor de San Marcos, creada por cédula el 12 de mayo de 1551, fue la primera universidad de América, por lo que ahora se le reconoce como la más antigua. Y además tenemos a su rector, que fue Fray Juan Bautista de la Rosa, ¿verdad? Que inició con la Facultad de Teología y Artes. Después incorporó otras como leyes, medicina, ¿verdad? Tenemos también a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el 3 de junio de 1677. Además, la Universidad de San Antonio de Abad, en el Cusco, creada por cédula de Carlos II, que es el rey Carlos II. También la Universidad de San Agustín de Arequipa en 1714. Muy bien, chicos. Ahora es importante preguntarnos, ¿cómo hemos trabajado hoy día? ¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá? Bien, hemos aprendido sobre la educación, cómo estaba organizada en el virreinato. ¿Para qué nos servirá? Para que nosotros tomemos conciencia, hagamos diferencias o semejanzas con la actualidad, cómo era esa educación de ese tiempo con la que tenemos hoy día. ¿Qué dificultades hemos tenido y cómo las vamos a superar? Las vamos a ir reflexionando y en el Zoom vamos a ir comentando qué pasó, qué dificultades tuve y cómo las puedo superar. Además, miren, vamos a hacer un resumen de lo que hoy hemos aprendido. La organización educativa en la colonia. Aquí tenemos características y organización. Que hemos hablado de sus características, niveles y estructuras, ¿verdad? Que hemos dicho que fue clasista, que solo accedían los grupos sociales dominantes, pero no el pueblo. Además, hemos dicho que cómo estuvo estructurada en escuelas, colegios, seminarios, universidades. Además, tuvo niveles como primaria, secundaria, superior y hasta adultos. Bien, chicos, nuestra pregunta del 1.000.000 de puntos. Pienso y luego escojo mi respuesta. ¿Prestaste atención durante el desarrollo de la clase? Muy bien, te felicito. ¿Respetaste nuestros acuerdos? Excelente. 2 caritas felices te has ganado. Bien, vamos a terminar con nuestra frase. Saber más es ser más libres. Bien, chicos, a medida que nosotros conozcamos más, vamos a abrir nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿verdad? Y vamos a ser libres con lo que decimos y opinamos. Muy bien. Gracias por estar atento y prestar mucha atención. Un abrazo gigante. Nos estamos viendo entonces hasta una próxima sesión. Bye, bye. Cuídate.